militares evitan el arribo del presidente constitucional en un vuelo que significaba para la mayoría el retorno de la democracia en la nación centroamericana. 02, nosotros no tenemos que hacer nada más que alinear el avión a la 02 y meterlo. Ahora, si lo dan a 01, tenemos que hacer esto, empezar un descenso por acá. Por aquí. Yo descendería por aquí. Correcto. No vas a entrar, Carlos, te vas a bajar. Avance rápido para adentro. Rápido para adentro. Estamos a minutos de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Toncontín. Nos dicen que hay una multitud inmensa tratando de rodearlo y sin poder llegar a él, que están cercadas las fronteras hacia el aeropuerto, que hay policías en la parte externa y militares en la parte interna. Nos dicen que han empezado a golpear, que incluso han habido disparos. El ejército abrió fuego con balas y gases lacrimógenos contra los manifestantes. Se reportan varios heridos, Marcela, 2 muertos, uno de ellos menores de edad. Pudimos ver los heridos, pudimos ver los muertos, también restos de cuerpos humanos, Marcela. Terrible lo que ha pasado aquí, una masacre nuevamente. Hay 2 muertos. Ahí. Hay 2 muertos y 40 heridos. Independientemente de todos, los manifestantes volvieron, hay manifestantes que han retornado a estos alrededores del aeropuerto a esperar a su presidente, por lo que ya se sabe que dentro de pocos minutos se sabe que aterrizará el avión del presidente constitucional de este país, Manuel Zelaya. El avión se está aproximando, el avión se va aproximando violentamente, ya estamos encima de su casa. Salimos a la parte sur de la pista de aterrizaje. Esa es la plaza Los Laureles. ¡Ey! Que si tenemos contacto con la torre de control. Y ahí viene el avión acercándose al aeropuerto, Marcela. Los camiones se mueven, los efectivos militares están acá, se están empezando a mover al lado de los camiones. Nos ocupamos de emergencia aterrizaje. Vamos a... Víctor 1496, Toncontín. Adelante. Confirme intenciones. Sobrevuelo. Cada sobrevuelo y requerimos aterrizar. Tenemos averías. Llegamos al presidente de la ONU. Okay, tenemos el presidente de la ONU a bordo y requerimos a el sobrevuelo. Hay que meterse un poquito para acá para que el sobrevuelo sea de aquí para allá. Repito, Debajo de esas nubes, estamos de bien. la ONU a bordo. Requerimos sobrevuelo a la pista. Yankee Víctor negativo. Solamente vienen militares hondureños. Vamos a ir. Negativo sobrevuelo. La estación Toncontín está cerrada únicamente para vuelos militares hondureños. De no atender instrucciones será interceptado. Tengo 5 carros aquí en esta cabecera y un montón de carros allá. Toncontín, arena 0 Pero hay que hacer un sobrevuelo. Fuerza Aérea 001. Arena 01, prosiga. Está llamando Fuerza Aérea. Tengo 27, Sotopiano para su estación. Tengo 27. 5500 y 17 días invadiando 320. Tengo Fuerza Aérea. Recibida Toncontín, pista 02, 09, 0 grados, 09 nudos. Ilimitado. Fueron unos carros sobre la pista, presidente. Quebrada 3200, acumulativo al norte, surwiki, wiki, norwiki, norwiki, potencia. Se ve un batallón moviéndose en este momento, efectivos militares que han protagonizado un golpe de estado. ¿Qué va a pasar en este momento? Nadie lo sabe. Para proceder a determinar el paso de Negativo, Yankee Víctor. Prosiga según esté estipulado. Negativo, aeropuerto Toncontín. Ya estamos frente a la pista. Estamos frente a una defensa violenta.
intentamos hacer 2 pasajes sobre la pista de Toncontín, la cual se encontraba altamente custodiada por efectivos militares y vehículos sobre la pista. Solicitamos aterrizar a la torre de Toncontín, indicando que teníamos a bordo al presidente de la Asamblea General de la ONU, y nos fue negado en todo momento y nos amenazaron con ser interceptados. Realmente ellos están impidiendo el aterrizaje, no lo autorizan, nos están amenazando con matar los aviones de la Fuerza Aérea y pusieron obstáculos en la pista para que no pudiéramos hacer el aterrizaje en la pista. 5 vehículos están metidos adentro de la pista y han entorpecido el aterrizaje en la pista, además de las amenazas del operador de Toncontín de Aeronáutica, diciendo que vamos a ser interceptados directamente por la Fuerza Aérea. El presidente Zelaya voló sobre el aeropuerto con el padre Miguel de Escoto Cromo. Atravesaron vehículos militares obstaculizando el aterrizaje en la pista y por eso no lo pudieron hacer. En su fondo sagrado, 5 estrellas de pálido azul, y en el remate un mar ruboroso, con sus ondas bravías escuras, de un volcán, tras la cima desnuda, hay un astro de nítida luz. Muchas preguntas nacen a partir del golpe de Estado en Honduras. De ahora en adelante, si no se frena la ruptura del hilo constitucional, podría abrirse un camino al pasado, reviviendo represión, desaparecidos y dictaduras en América Latina.